continuamos con la sesión. Me van a permitir que, ya que el profesor Carlos Gregorio Hernández se ha presentado a sí mismo, yo le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de estar en la mesa para acompañar al profesor Armando Cerolo, pero ya que este congreso es una de las primeras actividades que organiza como nuevo director del Instituto de Humanidades, siendo codirector del congreso, pues aprovecho para felicitarle y para agradecerle también pues ese trabajo muchas veces oculto que viene realizando en esta universidad desde hace años, donde yo, estoy especialmente agradecida por la labor que ha hecho como coordinador del máster de Historia Contemporánea. Me ha pues también resultado muy ejemplar su manera de dirigir y de acompañar a los colegiales del Colegio Mayor San Pablo. Le tengo un gran aprecio al profesor Hernández y creo que es de justicia decirlo. Y paso a hacer la grata tarea de presentar al profesor Armando Cerolo, que en realidad está en su casa y todos los que estamos aquí le conocemos. Es profesor titular de Filosofía Política y del Derecho en la Universidad San Pablo CEU. Se licenció en Derecho y en Ciencias Políticas, realizó sus estudios de posgrado en Derecho y en Economía en la Sorbona de París y concluyó la tesis doctoral en una de las universidades más antiguas de Alemania, en la Universidad Julius Maximilians de Würzburgo, y después se trasladó también a la Universidad Notre Dame en Estados Unidos. Actualmente escribe y colabora asiduamente en medios como El Español, 13TV, y ha colaborado también durante varios años en nuestro querido periódico El Debate. Se ha especializado en la historia de las ideas políticas del siglo XX, muy especialmente en la corriente del liberalismo, no solo como ideología, sino como un pensamiento de la mano de grandes maestros. Y ha sido durante muchos años miembro activo y secretario del Seminario de Estudios Políticos Luis Díez del Corral, dirigido por nuestro querido maestro Dalmacio Negro Pavón. Esa impronta o esa huella del magisterio de Dalmacio Negro Pavón se ve sin duda en las numerosas publicaciones que ha realizado el profesor Cerolo, entre las que solamente voy a destacar dos títulos de dos monografías importantes que ha publicado: Génesis del Estado Minotauro, el pensamiento político de Bertrand de Jouvenel, y La monarquía constitucional, principios del Estado liberal según Chateaubriand. Como nos decía en la magnífica conferencia inaugural de este congreso la profesora e historiadora Guadalupe Gómez Ferrer, para interpretar los hechos históricos hace falta partir de las ideas que pueden ser pertenecientes a muy diferentes tradiciones. Sin duda, el profesor Cerolo se ha especializado en el liberalismo, aunque conoce el discurso de toda esa riqueza de pensamiento político del siglo XIX y XX. La ponencia que va a presentar ahora la ha titulado con el sugestivo título El utopismo en la época de la realpolitik en Europa, de la Comuna a la República Española. Una perspectiva que nos ayudará a tener una clave para interpretar ese hecho histórico que fue la Primera República y que estamos conmemorando en este precioso congreso. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, porque cuando me invitaron a hablar en este congreso, no me imaginaba hasta qué punto la cuestión iba a ser de tanta actualidad y como una línea conductora, como puede ser el metro urbano en las grandes ciudades, que va por debajo, que no se ve, pero que realmente nos desplaza y nos transporta. O sea, he descubierto y he conocido un poco mejor el testimonio o la importancia de ciertas ideas que hoy todavía están en acción. Y esto lo digo también por vosotros, queridos alumnos que venís y os incorporáis sin media res aquí de repente, porque seguro que tenéis la suerte de estar en la universidad y enfocar los problemas actuales desde otro plano, que no es el de la crispación, que no es el de la confrontación, sino,
con un método, con una disciplina, para comprender cosas que nos pasan hoy. Entonces, la referencia a la actualidad la voy a ahorrar, voy a hacer un gran esfuerzo por no referirme a la actualidad, pero a mí sí que me sirve como base para juzgar ciertas cosas que nos pasan hoy, y espero que a vosotros que venís aquí decís, oye, ¿yo qué puedo estar haciendo aquí de repente, ¿no? Y os habéis perdido dos conferencias anteriores magníficas, pero bueno, espero con todo cariño que esto os ayude a comprender un poco también el mundo en el que vivimos, que es para lo que creo que también está la universidad. Bueno, en efecto, el título de mi conferencia es el utopismo. ¿Y qué tiene que ver el utopismo con la República? Y eso me pregunto yo, ¿qué tiene que ver el utopismo con la República? Es decir, ¿qué es el utopismo? ¿Qué es utopía en este contexto en el que estamos hablando? O sea, ¿por qué utopismo? ¿Eran utópicos o no? Ellos mismos también a veces se denominaban utópicos y otras veces no. Entonces, la primera dificultad que he tenido es responder a esta pregunta, ¿por qué utopismo? ¿Qué tienen de utópicos o qué es utopía? O simplemente utopía eres tú, es decir, lo que no soy yo eres tú, ¿no? Y creo que no. Entonces, lo primero que he hecho, la primera conclusión a la que he llegado de una forma muy, muy elemental, es que el utopismo necesita un apellido. Hay muchos utopismos y este utopismo tiene un apellido que es muy particular, que es el federalista. O sea, hay una utopía que se entiende federal. Entonces, la palabra federal, que hoy, como os decía, está de moda, no siempre las federaciones y el federalismo es utópico, más bien al revés, presume de ser realista y, sin embargo, paradójicamente, en esta época, la utopía es federal. O sea, el apellido que recibe el sustantivo es el adjetivo que recibe el sustantivo, el apellido que recibe el protagonista es federal. ¿Por qué los federalistas son utópicos? Bueno, pues a esto es a lo que voy a tratar de responder. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo se van debatiendo? ¿Cómo se van confrontando con los hechos? Y cómo el propio federalismo también tiene un debate enorme interno por ser o no ser utópico, por ser o no práctico o posible, como decían en aquel momento. Segundo, como vectores para intentar comprender, me imaginaba a Carlos con su DIN A3 y sus múltiples actores en un momento tremendamente complicado, y no sabes, Carlos, lo que te he entendido, porque para entender la Primera República hace falta realmente un DIN A3, ¿no? O sea, esta mesa llena de nombres y actores. Como vectores ideológicos, y en esto me ha sido de muchísima ayuda Jorge Vilches, que yo no sabía hasta qué punto eras experto en este tema, sabía que lo eras, pero es que cada vez que uno mete un tema aparece no sé quién y Jorge Vilches, o Jorge Vilches y no sé quién. Entonces, también en ese mapa, en ese Megadina 3 en el que he intentado ubicarme, he de reconocer que como faro en medio de la tormenta, Jorge estaba muy presente. He utilizado dos vectores ideológicos: el milenarismo y la anarquía. O sea, cuando uno empieza a navegar ve que por un lado está la cuestión federal y por otro lado hay como dos pensamientos recurrentes que por otro lado son típicos de la historiografía del siglo XIX, típicos de la filosofía positivista del siglo XIX, que son el milenarismo, sobre todo milenarismo, para quien no esté familiarizado con estos términos más filosóficos, es una ideología que toma el nombre del final del primer milenio, en el que se esperaba, como aquellos recordarán a finales del siglo XX, que los ordenadores se iban a fundir y que el mundo se iba a apagar, pues en el siglo IX, llegando al X, se pensaba también que el mundo de alguna forma se iba a acabar. Es decir, que se llegaba al final de la historia, que es lo que en el siglo XIX se retoma desde la filosofía de la historia. Esta idea milenarista, mesiánica, futurista, algo va a pasar, es el fin de los tiempos, la fruta ya está madura y por fin la vamos a poder recoger, todo lo demás ha sido simplemente un pretexto, la preparación de una gran obra de teatro para que al final acabe con un enorme colofón, que va a ser el final de los tiempos. Esta forma de pensar de que algo muy importante estaba por llegar y que ese algo muy importante iba a ser el final de un proceso es una de las ideas que he encontrado como vectores conducentes en este múltiple mapa de actores. Y por otro lado, la anarquía. Aplicar la palabra anarquía a un político me resulta a mí extremadamente complicado, pero desde el punto de vista filosófico sí que uno comprende que en el siglo XIX hay una relación personal con el poder que es conflictiva. Mientras que quizás en otras épocas del poder se ha esperado que sea la fuente del orden, de repente no, pero en el siglo XIX empieza a consolidarse la idea de que el poder más bien es la realidad contraria, es la fuente del desorden y por tanto la solución para el desorden es acabar con el poder. Por tanto ya hay una relación conflictiva con el poder, hay que acabar con el poder. Pero claro, estos son ideas, pero las ideas nacen en la historia. ¿Y cuál es la historia
que hay una relación muy problemática con la monarquía constitucional. Tengo la suerte de que los anteriores conferenciantes han desbrozado los hechos con una claridad de la que yo no estoy capacitado y me sirve, apoyándome en lo que habéis dicho, para explicar que en el fondo el caballo de batalla del federalismo es la monarquía constitucional, la monarquía parlamentaria y estas formas políticas que surgen sobre todo ya una forma consolidada después de la Revolución Francesa. Esa monarquía posibilista que por un lado junta el liberalismo, por otro lado el absolutismo, acepta ciertas maneras de unos, ciertas maneras de otros y en una forma constitucional política lo que consigue es un equilibrio que básicamente es la monarquía constitucional y de la monarquía constitucional a la monarquía parlamentaria. Bien, pues este es el caballo de batalla, porque siempre cualquier pensador, cualquier ideólogo en el fondo escribe y piensa contra alguien y el que no lo haga o el que no lo reconozca, yo creo que no está siendo honesto. Entonces estos pensadores que ahora voy a tratar de resumir tienen claramente alguien en contra y ese alguien es la monarquía en sus diversas formas. Y por último, para intentar ordenarme en este mapa, me hago una pregunta que confieso que no he terminado de aclarar, y es si la violencia y la revolución son parte esencial de la utopía o si las utopías se pueden permitir el lujo de desembarazarse de esa mochila. Es decir, ¿se puede ser utópico y no ser violento? Lo pregunto, no es una pregunta retórica, o sea, no estoy llamando violentos a los utópicos. Realmente, leyendo a los utópicos, cómo ellos mismos renuncian, por ejemplo, Proudhon, a la violencia, yo me le preguntaría, me hubiese gustado que se sentase aquí conmigo y decirle, pero a ver, Proudhon, ¿es que eso es realista? ¿Es que es posible la utopía sin la violencia? Entonces, bueno, esto es sinceramente, de verdad no es retórico, lo hago como pregunta. Bueno, en el eje ideológico de esta historia breve que quiero contar, historia de las ideas, me he tenido que remontar. Casi me remonto a la Grecia antigua, pero no se asusten. Al final me he quedado solo en 1846 para llegar a 1870-1873, que es la Comuna y la República. ¿Por qué? Porque hay tres fechas que son significativas y sin las que creo que no se entiende. Son como tres grandes decepciones de los utópicos, como tres grandes golpes. El primero, al que no me he remontado, es la Revolución Francesa, cuando en la Revolución Francesa se entiende que ya es el fin de los tiempos, que es la libertad, pero bueno, aquello acaba con un gobierno central, como ustedes saben, y con la restauración, la monarquía, la vuelta al absolutismo, y aquello queda como latente en un resentimiento que aflora como esperanza en 1848, en la revolución, que acaba con el liberalismo doctrinario, con la monarquía de Julio, con una monarquía liberal, moderada, en el que ya está el régimen representativo, como ha explicado antes Carlos, en el que ya está una monarquía moderada, ya no es el absolutismo. Pero 1848 en Francia es el origen de una ilusión que dura un año, y después de ese año es como un nuevo fracaso, la conciencia de un fracaso. Un poco después sucede algo análogo en Italia, en 1861, la unificación de Italia, que acaba, lo que empieza como la promesa de una libertad, de una independencia, de un cierto anarquismo bien entendido, porque es un federalismo desintegrado, con pequeñas comunidades, con sus pequeños núcleos de poder. Simplifico muchísimo, perdón, pero lo único que quiero subrayar son las tres grandes decepciones históricas. Y la otra es la Revolución de 1868 en España, que también se ha explicado con anterioridad. Son tres fracasos de una cierta concepción política, de una cierta ilusión, en la que al final llegan a una conclusión, si es que al final pase lo que pase, siempre ganan los mismos. Me da igual que se llame república, luego leeré una frase de Proudhon, me da igual que se llame república, que se llame monarquía. En el fondo lo que triunfan son las oligarquías. Hay una ideología en boga que es la ley de hierro de la oligarquía, que aplica a este modo de entender la política y dicen, si al final pase lo que pase, siempre ganan los mismos. Por eso creo que estos tres hechos son los que marcan una nueva forma de pensar que ya es preventiva, es reactiva. Es decir, lo que no puede pasar es que el poder acabe concentrado, porque al final, sea quien sean, se llamen como se llamen, son los que acaban mandando. Entonces, aquí, 1846, por eso me remonto aquí, empieza a configurarse una forma de pensar que tomará su esplendor en la Comuna de París, que es una de las referencias en las que me quiero detener, y luego en la República en España. Será como dos momentos maduros de la historia en las que parece que va a triunfar esa revuelta contra las oligarquías. En este sentido, hay dos personajes que invito como banderas, que no son los únicos, que son Marx y Proudhon. Carlos Marx y Proudhon son dos grandes, con una relación muy particular.
ríanse ustedes de la polarización actual si ven cómo se llevaban Marx y Proudhon, que se supone que eran compañeros de ideología. Bien, Marx, hago una pequeña historia de la relación y cómo se va fraguando una tensión interna dentro del republicanismo, que luego va a explicar ciertas cuestiones actuales. Marx escribe de una forma muy amable a distintos líderes de distintos partidos de Europa para intentar hacer, estamos en 1846, para intentar hacer una unión de socialistas, algo que se juntan, socialistas del mundo unidos antes de los trabajadores. Vamos a intentar hacer algo en contra de esto que está pasando. Y escribe a un personaje, para los que no conozcáis un poco la figura de este, pues sería el típico personaje anarquista, un poco como Tolstoy, una persona muy intelectual, pero muy en lo suyo, pero también interesado por la política, y le escribe con toda amabilidad Marx, y le dice el 5 de mayo de 1846 que tiene la finalidad de poner a los socialistas alemanes en relación con los socialistas franceses e ingleses e informar a los extranjeros sobre los movimientos socialistas de Alemania y de informar a los alemanes en Alemania. Es decir, vamos a unirnos, vamos a organizarnos y vamos a ponernos de acuerdo, vamos a estar al día y de aquí vamos a hacer una acción, y esto es muy importante, una acción conjunta. Vamos a juntarnos los buenos contra los malos. Simplifico mucho. Lo divertido, lo interesante, es la respuesta de Proudhon, que es lo que yo creo que explica este cierto federalismo utópico. Porque Proudhon le responde, con mucho cariño, pero con mucha sorna, le dice, después de haber, el 17 de mayo, solo 2 semanas después, después de haber derribado todos los dogmatismos, no pensemos a priori en adoctrinar al pueblo a nuestra vez. No caigamos en la contradicción de su compatriota Martín Lutero, quien después de haber derribado la teología católica, se consagró de inmediato, con la ayuda de excomuniones y anatemas, a fundar una teología protestante. O sea, esta carta está cargada de ironía, como se podrán imaginar. Esto supuso la ruptura definitiva entre Marx y Proudhon, ya no se volvieron a hablar. Proudhon ya estaba escribiendo un libro al que ahora me referiré. Marx le responderá, le llama sacerdote, le llama intentaste acabar con Lutero y al final has hecho lo mismo y eres más dogmático que el dogmatismo que quieres acabar. Entonces aquí ya en Proudhon se detecta uno de los caracteres utópicos de este federalismo, y es: no me vengas a decir que vas a acabar con la tiranía cuando en el fondo tú te estás postulando como el nuevo tirano. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás ofreciendo? Y le dice, demos al mundo el ejemplo de una tolerancia sabia y previsora, pero por estar a la cabeza del movimiento, no nos hagamos los jefes de una nueva intolerancia. No nos presentemos como los apóstoles de una nueva religión, aunque ella fuera la religión de la lógica, la religión de la razón. Es decir, no te postules tú como apóstol de la verdad, porque al final vas a acabar haciendo lo mismo que han hecho todos los demás. Entonces, si la monarquía acababa en la tiranía, si la república acaba en la tiranía, si la democracia acaba en la tiranía, ahora tú también vas a acabar en la tiranía si sigues por estos medios. Esto acabó con la ruptura, pero el principal punto de desencuentro, y esto es una idea fuerte, una idea clara que quiero dejar, es que el principal punto de desencuentro entre Proudhon y Marx fue la idea de la acción revolucionaria. Proudhon tenía clarísimo que a través de la revolución, que es una cosa que ha dicho Jorge en la presentación, y es verdad, toda revolución siempre acaba produciendo un poder peor del que quería combatir. Proudhon, si tenía algo claro, era que a través de la revolución no. Si algo tenía claro Marx, era que a través de la revolución sí. Y cito a Marx para cómo acaba en la respuesta a Proudhon. Y le dice, bueno, aparte de insultarle y decirse de todo, pero bueno, eso es a nivel anecdótico, le dice, no debemos fijar la acción revolucionaria como medio de reforma social. No, perdón, esto es de Proudhon. Dice, no debemos fijar la acción revolucionaria. Y entonces Marx dice, pues bien, perdón, que me he saltado de frase. Perdón, porque he corrido más de la cuenta por el tiempo y entonces me he saltado el guión. Le dice, una república no se conseguirá sin el derramamiento de sangre. Es decir, a la revolución, le dice Marx, a Proudhon, nunca vamos a llegar por medios pacíficos. Y esta es una idea que luego en España va a estar como muy, muy clara. ¿Llegará algún día la República por sus propios medios? ¿Llegará de una forma suave? Esta es la polémica que luego en España rescatarán Pi, Margall y Castelar. Uno está convencido de que por sus propios medios no va a llegar, Pi, Margall, por tanto es necesaria la revolución. Castelar, que es más posibilista, que quizás renunciando a los medios revolucionarios y aceptando los medios parlamentarios y constitucionales, quizás se pueda llegar.
En esta disputa entre Marx y Proudhon se produce ya un confrontamiento público que influirá muchísimo en la batalla de las ideas, porque Proudhon escribe un libro que se llama Filosofía de la miseria en 1846, estamos solo 2 años antes de la Revolución de 1848, y a este libro, Filosofía de la miseria, Carlos Marx responde con miseria de la filosofía. Por eso les decía que ríanse ustedes de la polarización hoy y de lo que es la confrontación ideológica. En la Filosofía de la miseria, Proudhon escribe duramente contra ciertos socialistas, ya contra la futura Asociación Internacional de los Trabajadores para la que está trabajando Marx, y en la que habla de una forma muy utópica, ¿no?, de lo que puede ser la república, que en el fondo es la federación. Dice que se suprima la servidumbre, que se someta el trabajo del capital y el Estado a los trabajadores, que se genere una verdadera solidaridad de los pueblos, que se asegure una igualdad política e industrial de los ciudadanos, que por la justicia, el bienestar y la virtud, renovando la conciencia humana, se asegure la armonía y el equilibrio de las generaciones. Son como grandes declaraciones de principios utópicos que siempre, y sí, esta es una de las ideas importantes, nunca a través de la revolución y nunca a través de la violencia. Marx le replica un año después, en Miseria de la filosofía, o sea, en 1846, el libro de Marx, Filosofía de la miseria, un año después la respuesta de Carlos Marx, y le dice: solo en un orden de cosas en el que ya no existan clases y antagonismo de clases, las evoluciones sociales dejarán de ser revoluciones políticas. Hasta que ese momento llegue, en vísperas de toda reorganización general de la sociedad, la última palabra de la ciencia social será siempre el combate o la muerte, la lucha sangrienta o la nada. Esto le responde Carlos Marx a Proudhon. Por tanto, no es accidental, no es anecdótica la relación entre los dos autores. Cuando hablamos de federalismo, cuando hablamos de utopía, cuando hablamos de república, ya en el seno y cómo se está gestando la polémica para configurar lo que será el pensamiento republicano, ya entre ellos hay una grave discusión, una confrontación profunda sobre la naturaleza de la violencia como medio para conseguir los fines. ¿Revolución sí o no? Marx ya hemos visto que es clarísimamente sí, Proudhon clarísimamente no. Llegamos a 1848, es la revolución, se vivió con gran entusiasmo, se suponía que iba a ser el final de esa monarquía y llegar a la república, pero es un fracaso. Este fracaso es, como les decía, una de las 3 grandes decepciones de la segunda mitad del siglo XIX, que son elementos vertebradores del pensamiento republicano federalista, porque son 3 grandes decepciones que llevan a pensar de otra manera. Y aquí surge lo que Proudhon, en su libro El principio federativo, es quizás el núcleo del pensamiento utópico. Proudhon, clarísimamente, tiene 2 líneas, que es las que anunciaba al principio, que son, por un lado, el milenarismo, o sea, realmente está convencido de que aquello que había sido una ley necesaria de la historia de lucha que siempre entre las oligarquías, al final, por fin, el fruto estaba maduro para llegar a la libertad. Y por otro lado, una reflexión constitucional, una reflexión más de configuración del Estado. Me ha costado muchísimo categorizarla. Les propongo una idea que no me he encontrado, que es la atomización del Estado. Yo creo que él en el fondo está pensando en la atomización del Estado, ya que el Estado es muy malo, si lo conviertes en átomos, en sus mínimas expresiones, será un mínimo problema. La forma histórica de esta atomización del Estado puede ser el municipalismo, puede ser el cantonalismo, puede ser el regionalismo, puede ser la descentralización, con sus diversos nombres, intentos y maneras. Pero en cualquier caso es una política claramente antiunionista, claramente anticentralista. Bien, por tanto, una propuesta para definir el federalismo y la utopía federal. Hay un caballo de batalla, es una reacción contra la monarquía constitucional y lo que supone la monarquía constitucional y luego su forma derivada, que es la monarquía parlamentaria. Hay claramente una construcción contra esto. Sobre el milenarismo, luego, como está por escrito, lo podremos compartir, pero solo citarles una frase de Proudhon para que se entienda un poco qué es lo que quiere decir. Proudhon estaba convencido de lo siguiente: hay algo en la lógica interna de los sistemas que los hace caer una y otra vez en el fin indeseado de la oligarquía. O sea, Proudhon está convencido de que pase lo que pase y suceda lo que suceda, al final siempre se cae en la oligarquía. Es como una ley necesaria de la historia. Hay
que entender lo que significa el positivismo filosófico en el siglo XIX. Hay algo inexorable. Por tanto, piensen en una gran ola que viene de la historia y gente que está combatiendo contra esa ola. Esta es la lógica de esta gente. Es que siempre acabamos igual. Por eso son tan importantes estas tres decepciones del siglo XIX. ¿Qué podemos hacer contra ello? Esta es la mentalidad, y no se entiende el federalismo utópico, a mi juicio, si no es pensando que es que viene una ola que nos va a aplastar, hagamos lo que hagamos. Y esa ola se llama oligarquía. Fíjense en esta frase y lo que es la retórica de la época. Una república unitaria y una monarquía constitucional son lo mismo. No hay en aquella sino el cambio de una palabra y un funcionario menos. O sea, el rey es un funcionario más, un funcionario menos, pero en el fondo nos aplastan siempre los mismos. Bien. Por tanto, ¿cuál es la solución? Para Proudhon, el contrato federativo. El contrato federativo es la esencia, para mí, de lo que hasta donde he conseguido llegar a comprender. El contrato federativo es la esencia, es el contenido material, no formal, es el contenido material de lo que es la propuesta de la utopía. Es un contrato sinalagmático, es decir, las dos partes son iguales, por tanto yo no me someto a la autoridad, sino que si yo hago un contrato con la autoridad es porque a la vez tengo una contraparte. Tampoco es nada revolucionario esto, forma parte un poco de la lógica contractualista del siglo anterior. Pero sí que ya se entiende que todos somos iguales frente al poder y que no hay una relación de autoridad. El principio de autoridad va a ser el principio más combatido. Y se resume en tres principios. Y aquí sí les pido un poquito de atención porque esta es mi pregunta. ¿Renuncian a estos tres principios o no renuncian a estos tres principios? Estos tres principios que ahora voy a explicar muy brevemente son la base del federalismo utópico o no lo son. ¿Se puede ser posibilista afirmando estos tres principios? Los enuncio. Según Proudhon, todo esto. El primero, establecía que la unidad política máxima tenía que ser pequeña, soberana y unida a las demás por contrato federativo. Por tanto, la unidad política ya no es el territorio nacional, o sea, no es España, sino las pequeñas regiones, que parece que se refiere más a cantones que a provincias o a comunidades. A mí me suena más a esto. Lo que pasa es que está hablando de Francia y no España, o sea que cuidado con las analogías. O sea, unidad política máxima tiene que ser pequeña. Segundo, que el poder dentro de cada Estado tiene que estar dividido con arreglo a la división de poderes y funciones y con el fin de que el poder esté lo menos concentrado posible. Segundo punto de la esencia republicana federal. Y tercero, que la autoridad central de la federación sea mínima y se limite a funciones de vigilancia. Por tanto, si hay una autoridad federal, tiene función mínima, simplemente de vigilancia y de garantía de las independencias de los pequeños territorios. Este es el contenido material que Proudhon esencializa respecto a lo que es la idea federativa. Mi pregunta, ¿es esto posible? ¿Es esto real? ¿O la utopía es posible y simplemente lo utópico es pensar que se conseguirá a través de la violencia? Yo tengo mis reservas, no sé si esto es posible y se puede alcanzar. Llegamos a la Comuna de París. 1970, damos un pequeño salto en la historia, ya están los antecedentes. Proudhon ha muerto, y esto es muy importante porque ya la interpretación canónica que nos llega de la Comuna es la de Marx y la de la Asociación Internacional del Trabajo, entonces ya es el comunismo marxista el que interpreta los hechos. Pero la Comuna de París nos ofrece una imagen, o sea, es la fotografía de lo que quizás podría ser el ideal utópico del federalismo. La guerra franco-prusiana está iniciada por el imperio, por el heredero de la frustración de 1848. El emperador lleva a Francia a una guerra injusta, mueren franceses, la guerra se pierde y en París surge una insurrección municipal, palabra clave, municipal, en la que ciertos ciudadanos espontáneamente se organizan para combatir al poder invasor, al austriaco, y a la vez para demostrar que el gobierno huido a Versalles es un traidor. Es decir, es la imagen óptima, ideal, de que el gobierno municipal puede ser autónomo, que puede funcionar y que además puede resistir al poder. O sea, a los comunistas federalistas les da la imagen. Es la imagen de la comuna. Por eso la imagen es tan importante. ¿Cuál es la cuestión? Que paradójicamente la interpretación de lo que supuso la comuna la hizo Marx, que piensa exactamente lo contrario de lo que pensaba Proudhon. ¿Cómo llega esto a España? Y voy terminando. Llega a través, básicamente, os simplifico mucho y menos mal que estáis los anteriores para hacer las precisiones históricas, a través de la confrontación entre Pi Margall y Castelar.
que es bastante parecida en algunas cuestiones a lo que podría ser la pelea que tuvieron entre Marx y Proudhon. Pi Margall sería, y perdonen la caricatura, las caricaturas son muy típicas del siglo XIX, pero no son típicas de la academia. Pi Margall sería quizás ese anarquista revolucionario, más de ideología más marxista, que él invoca, y lo tengo aquí subrayado en un color especial, el derecho de insurrección como derecho santo. Entonces, claro, aquí ya es donde vemos que ese anarquismo prudoniano confrontaría, ¿no? Y sin embargo está influido por Marx. Pero es que no lo digo yo, lo dijo Engels, que calificó a Pi Margall de todos los republicanos oficiales el único socialista, el único que comprendía la necesidad de que la república se apoyara en los obreros. Es decir, ya desde Europa veían que quizás Pi Margall sí que iba a ser el que iba a traer la verdadera república. Federica Montseny, una anarquista de estirpe española, dijo de Pi que preparó el hogar para el anarquismo vinculándose por siempre más al porvenir de la raza. Bueno, Pi Margall, en un libro que es La reacción y la revolución, y es muy importante, y la revolución, afirma y sostiene las formas de encontrar la república. Es muy presente, y perdón que corra porque ya es la hora, es muy recurrente en Pi Margall la lucha obrera, el trabajo de los niños, la cuestión de la propiedad y las desamortizaciones. Es decir, en él está la violencia como forma de alcanzar la república y la ruptura del orden establecido porque se entiende que es parte de la reacción. Y en esto entramos en Castelar, que es la respuesta posibilista. Es decir, y esta es la pregunta con la que acabo, que es con la pregunta con la que inicio y que además no he conseguido responderme a mí mismo. ¿Es posible una república federalista posible? ¿Posibilista? O sea, ¿el posibilismo era posible? Y perdón, no es un juego de palabras, el posibilismo era posible. Según voy hablando me voy convenciendo de que no, la verdad. Pero bueno, luego lo podemos discutir. Castelar posibilista, doy un salto. Dice, Castelar se dio cuenta de que la renuncia de Amadeo Saboya no trajo el cumplimiento de la historia, es decir, ese fruto maduro que iba a caer por sí mismo y tal, no era así. Se dio cuenta de que la revolución y el cantonalismo y el desorden que antes se ha explicado de una forma tan clara y brillante no era. Entonces, el desorden al final empezaba a ser uno de los problemas más sentidos de la sociedad española. Por tanto, la caída de la monarquía no trajo la república posible y encima trajo el desorden. Y entonces, en 1873, dice, nosotros los republicanos, ya como autocrítica, tenemos mucho de profetas, poco de políticos. Sabemos mucho de ideal, poco de experiencia. La discrepancia con Pi Margall ya era clara y notoria, con Proudhon, con Marx, por supuesto, y la rectificación del utopismo, por tanto, para mi juicio, se produjo más en los medios que en los fines. Por eso, ya acabada la aventura republicana en mitad de la Restauración, en 1880, Castelar reconocía, mirando hacia atrás, que si la democracia la intenta con la utopía socialista o federal, está perdida. Si la realiza con un sentido práctico de gobierno, se habrá salvado a sí misma y consigo habrá salvado quizás para siempre la causa santa de la libertad. Por tanto, hay un federalismo posibilista que dice así no, es decir, la revolución no, pero así sí, el contrato de federación. Por tanto, mi conclusión es que el federalismo posibilista que llega a través de la Primera República a España es el así no, pero eso sí. Mi pregunta está abierta ¿y eso que sí es posible y deseable o no? Bueno, muchísimas gracias.